Mi esposo murió y me dejó un solo artículo en su testamento, un celular bloqueado con contraseña. Mis hijos se burlaron de mí mientras se quedaban con la empresa de $50 millones, la mansión y todos los autos de lujo. Humillada y sola, intenté de todo para desbloquearlo durante meses. En mi cumpleaños número 70, a la medianoche exacta, el teléfono se desbloqueó solo y comenzó a sonar. Una voz familiar atravesó el silencio de mi pequeño apartamento vacío. Feliz cumpleaños, amor. Finalmente llegaste a los 70. Ahora el juego de verdad comienza. Lo que Rafael dijo a continuación me hizo soltar el celular. Mis manos temblaban tanto que el aparato cayó sobre la alfombra raída, pero su voz seguía saliendo del altavoz, revelando secretos que cambiarían todo lo que yo creía saber sobre mi vida, mi matrimonio y el verdadero legado que él había construido en las sombras. Pero para entender cómo llegué a ese momento, debo retroceder 3 meses. 3 meses al día exacto del funeral de Rafael, cuando mi mundo perfecto se desmoronó como castillo de arena bajo la marea. Rafael murió un martes por la tarde. Ataque cardíaco masivo en su oficina, rodeado de planos arquitectónicos y contratos sin firmar. Tenía 68 años, pero trabajaba como si tuviera 30. Su secretaria lo encontró desplomado sobre el escritorio de nogal que yo le había regalado en nuestro 20º aniversario. Llamó a la ambulancia, pero ya era tarde. Su corazón había dejado de latir 15 minutos antes de que alguien abriera esa puerta. 15 minutos en los que mi esposo murió solo, sin mi mano sosteniendo la suya, sin mi voz diciéndole que todo estaría bien. Esa culpa me carcomía más que el dolor de su ausencia. El ataúd de caoba brasileña todavía estaba abierto en la funeraria cuando Miguel, mi hijo mayor, ya tenía el teléfono pegado a la oreja coordinando una reunión con los abogados. No esperó ni siquiera a que cerraran la tapa. Carolina revisaba documentos en su tablet, sentada en la primera fila, con ese vestido negro de seda que costaba más de $5,000. Sus ojos secos nunca miraron hacia el cuerpo de su padre. José, el menor, al menos fingía tristeza, pero lo conocía demasiado bien después de 35 años. Ese niño jamás tuvo opinión propia, siempre fue la sombra de sus hermanos, asintiendo a todo lo que ellos decidían. Yo estaba sentada sola en la segunda fila. Sola. Después de 45 años de matrimonio, nadie se sentó a mi lado. Las coronas de flores llenaban la sala con ese olor dulzón y enfermizo que me revolvía el estómago. Rosas blancas, lirios, gardenias. Rafael odiaba las flores. Decía que eran un desperdicio de dinero para algo que moriría en 3 días. Pero ahí estaban, cientos de ellas, enviadas por socios de negocios que nunca lo conocieron realmente, que nunca lo vieron preparar café a las 5 de la mañana o quedarse despierto toda la noche cuando los niños tenían fiebre. 45 años. Y nadie se sentó conmigo. Francisco, el abogado de la familia, llegó justo cuando comenzaba la ceremonia. Era un hombre alto, delgado, con cabello plateado peinado hacia atrás y un maletín de cuero que parecía contener todos los secretos del universo. Se inclinó para susurrarle algo a Miguel. Vi cómo los ojos de mi hijo se iluminaban. Ese brillo codicioso que yo conocía tan bien. El mismo brillo que tenía cuando era niño y encontraba monedas en el sofá. Pero ahora no eran monedas. Era un imperio. La ceremonia duró 30 minutos exactos. El pastor habló de un Rafael que yo apenas reconocía. Un hombre caritativo, generoso, amado por todos. Palabras huecas que flotaban en el aire acondicionado de la funeraria. Nadie mencionó que Rafael pasaba 18 horas al día trabajando. Nadie dijo que construyó su imperio inmobiliario desde cero, que llegó a este país con $200 en el bolsillo y un sueño más grande que el hambre que sentía. Nadie habló del hombre que colapsó sobre planos de construcción porque su corazón no resistió un minuto más de presión. Nadie habló del hombre real. Cuando terminó, Miguel fue el primero en salir. Ni siquiera se acercó al ataúd para una última despedida. La lectura del testamento fue 2 días después. Francisco nos citó en su oficina del piso 22 de un edificio de cristal en el centro financiero. Las paredes eran de un color crema pálido, decoradas con diplomas enmarcados y fotografías de Francisco estrechando manos con políticos y empresarios. La mesa de conferencias era tan pulida que podía ver mi reflejo en ella. Me veía vieja, cansada, pequeña. Miguel se sentó a la cabecera de la mesa como si ya fuera el dueño de todo. Carolina a su derecha, revisando su teléfono.
José a su izquierda, nervioso, tamborileando los dedos sobre la madera. Yo estaba al final, lo más lejos posible del abogado, como si mi presencia fuera un detalle incómodo que nadie quería enfrentar. Francisco abrió el maletín y sacó varios documentos. El sonido del papel contra papel llenó el silencio tenso. Carraspeó. Ajustó sus lentes. Y comenzó a leer con esa voz monótona que usan los abogados para deshumanizar hasta las decisiones más dolorosas. Yo, Rafael Mendoza, en pleno uso de mis facultades mentales, declaro este documento como mi última voluntad y testamento. Cada palabra caía como gota de ácido sobre mi pecho. A mi hijo Miguel le heredo 40% de las acciones de Mendoza Properties, incluyendo todos los proyectos en desarrollo en California, Nevada y Arizona. Miguel sonrió. Una sonrisa depredadora que me hizo sentir náuseas. A mi hija Carolina le heredo 30% de las acciones, junto con la mansión principal en Beverly Hills y todos sus contenidos. Carolina simplemente asintió, como si estuviera confirmando una transacción bancaria. A mi hijo José le heredo 20% de las acciones restantes, más la colección de vehículos clásicos y la propiedad vacacional en Cabo. José exhaló aliviado. 3 hijos. 90% de un imperio de $50 millones dividido entre ellos. Yo esperaba. Mis manos sudaban sobre mi regazo. El silencio se extendía como chicle pegajoso. Francisco volteó la página. Evitó mi mirada. A mi esposa Rosaura. El mundo se detuvo. Podía escuchar mi propio corazón golpeando contra las costillas. Le heredo mi teléfono celular personal, guardado en la caja fuerte de mi oficina privada, con instrucciones específicas de que no sea manipulado ni forzado bajo ninguna circunstancia. Silencio. Luego risas. Miguel fue el primero. Una carcajada seca, cruel, que rebotó contra las paredes de cristal. Carolina se tapó la boca, pero sus hombros temblaban. Hasta José, mi bebé, el que yo mecía cuando tenía pesadillas, soltó una risita incómoda. Un teléfono. Miguel limpiaba lágrimas imaginarias de sus ojos. Papá tenía sentido del humor hasta el final. Se le reventó el corazón de tanto trabajar y lo único que le deja a mamá es un celular viejo. Debe ser algún tipo de error. Carolina miró a Francisco con incredulidad. Mamá recibe solo un teléfono mientras nosotros recibimos todo el imperio. Francisco mantenía esa expresión neutra que los abogados perfeccionan con años de práctica. El testamento es claro y fue redactado por el señor Mendoza 3 semanas antes de su fallecimiento. Fue verificado por 3 testigos independientes. No hay error. Es patético. Miguel se reclinó en su silla, los brazos cruzados sobre su pecho inflado de arrogancia. 45 años de matrimonio y te deja un teléfono que probablemente ni siquiera funciona. Algo dentro de mí se quebró en ese momento. No fue un quiebre ruidoso, dramático. Fue silencioso. Como cuando una grieta fina aparece en porcelana antigua y sabes que nunca volverá a ser igual. Eso es todo. Mi voz sonó extraña, lejana, como si viniera de otra persona. Francisco asintió. Hay una cláusula adicional. La señora Rosaura tiene permitido permanecer en la mansión por 30 días. Después deberá desocupar la propiedad. 30 días. 45 años reducidos a 30 días. Carolina ya estaba calculando. Podemos acelerar eso. Mamá no necesita tanto espacio de todas formas. Podemos buscarle un apartamento pequeño en algún lugar razonable. Razonable. La palabra me hizo reír. Una risa amarga que sorprendió incluso a mí misma. ¿Razonable como abandonar mi carrera para criarte? ¿Razonable como las noches que pasé despierta cuando tenías gripe? ¿Razonable como los cumpleaños, las graduaciones, cada sacrificio que hice mientras tu padre construía su imperio? No seas dramática, mamá. Miguel guardaba papeles en su maletín. Papá tomó su decisión. Obviamente tenía sus razones. Tal vez deberías preguntarte qué hiciste para merecer solo un teléfono. Esas palabras me atravesaron como cuchillo oxidado. Francisco me entregó una llave pequeña. Para la caja fuerte en la oficina privada del señor Mendoza. El teléfono está ahí. La tomé. Pesaba casi nada,
pero en ese momento sentí como si cargara el peso de toda mi vida fracasada. Mis hijos salieron de esa oficina discutiendo números, porcentajes, planes de expansión. Ni uno volteó a verme. Yo me quedé sentada, mirando esa llave diminuta en mi palma arrugada, preguntándome cómo una vida entera puede caber en un objeto tan pequeño. Fui a buscar el teléfono esa misma tarde. La oficina de Rafael estaba exactamente como él había dejado el día que murió. Los planos arquitectónicos todavía extendidos sobre el escritorio de nogal, una taza de café a medio terminar junto al mouse de la computadora, el aroma a cuero y tabaco de pipa impregnado en las cortinas color vino. Todo congelado en el tiempo, como si él fuera a entrar en cualquier momento, ajustándose la corbata y preguntándome qué hacía yo ahí interrumpiendo su trabajo. La caja fuerte estaba empotrada detrás de un cuadro enorme, una pintura abstracta en tonos naranjas y grises que yo siempre odié pero que Rafael insistía que era una inversión valiosa. Moví el marco pesado hacia un lado. Mis manos temblaban mientras insertaba la llave en la cerradura. El mecanismo hizo un clic suave, casi delicado, completamente desproporcionado con el peso de lo que estaba a punto de descubrir. Dentro había un solo objeto. Un teléfono celular. Modelo antiguo, de esos que ya nadie usa, con pantalla pequeña y botones físicos. Estaba apagado. Lo saqué con cuidado, como si fuera una reliquia frágil o una bomba a punto de explotar. El plástico estaba frío contra mi piel. Pesaba más de lo que esperaba. Busqué el botón de encendido y lo presioné. La pantalla parpadeó. El logo de la marca apareció. Luego, una imagen de fondo, una fotografía nuestra del día de nuestra boda. Yo con 25 años, vestido color marfil, flores en el cabello, sonriendo como si el mundo entero me perteneciera. Rafael a mi lado, tan joven, tan lleno de sueños que todavía no sabíamos si se harían realidad. Nos veíamos felices. Tan estúpidamente felices. Luego apareció la pantalla de bloqueo. Ingrese contraseña. 6 círculos vacíos esperando números que yo no conocía. Intenté lo obvio primero. Nuestra fecha de aniversario, 03-08-79. Error. La pantalla se sacudió, rechazando mi intento. Probé su cumpleaños, 15-04-56. Error nuevamente. El cumpleaños de Miguel. Error. El de Carolina. Error. El de José. Error tras error tras error. Después de 10 intentos fallidos, una advertencia apareció en letras rojas. Demasiados intentos incorrectos. Intente nuevamente en 30 minutos. Me dejé caer en la silla de cuero de Rafael, ese mueble enorme donde él pasaba horas firmando contratos y tomando decisiones que movían millones. Todavía olía a él. A esa colonia cara que usaba, mezclada con el aroma de papeles viejos y ambición. Sostuve el teléfono contra mi pecho y, por primera vez desde su muerte, lloré de verdad. No lloré en el funeral. No lloré en la lectura del testamento. Pero ahí, sola en su oficina, rodeada de sus cosas, con ese teléfono estúpido en mis manos, me derrumbé. Las lágrimas caían calientes y amargas, empapando mi blusa color crema. Lloré por los 45 años. Lloré por la mujer que fui, la arquitecta brillante que abandonó su carrera para ser esposa y madre. Lloré por cada cena familiar donde mis hijos apenas me miraban. Lloré porque mi esposo murió solo en esta oficina, con su corazón explotando de presión, y yo no estuve ahí para sostener su mano. Y lloré porque parte de mí estaba furiosa con él. Furiosa porque me dejó esto. Esta humillación. Este acertijo cruel. ¿Por qué no simplemente dejarme algo normal? ¿Dinero? ¿Una propiedad? ¿Una carta explicando por qué me odiaba tanto? Pero no un teléfono bloqueado. Como si incluso después de muerto, Rafael siguiera jugando sus juegos de control. Pasé los siguientes 30 minutos explorando su oficina buscando pistas. Revisé cada cajón del escritorio. Encontré estados de cuenta bancarios, contratos de construcción, fotografías viejas de proyectos terminados. En el cajón inferior derecho había una caja de puros cubanos que nunca abrió y una botella de whisky de 30 años que reservaba para celebraciones especiales. Nada que pareciera una contraseña. Nada que explicara por qué ese teléfono era mi única herencia. Cuando los 30 minutos pasaron, intenté nuevamente. La fecha en que nos conocimos. Error. El número de nuestra primera casa. Error.
Los últimos 6 dígitos de su número de seguro social. Error. Demasiados intentos incorrectos. Intente nuevamente en 60 minutos. El tiempo de espera se duplicaba cada vez. Era un sistema de seguridad diseñado para frustrar intentos de hackeo o para torturar viudas desesperadas. Salí de la oficina cuando oscureció. Los 30 días que tenía para desocupar la mansión se estaban consumiendo rápido. Miguel ya había enviado a un tasador para evaluar los muebles. Carolina había contratado a un diseñador de interiores para redecorar su nueva casa. José simplemente evitaba mirarme, ese cobarde. Esa noche, acostada en la cama matrimonial que compartí con Rafael durante 45 años, volví a intentar con el teléfono. Probé combinaciones de números que tenían significado personal. El número de mi antiguo estudio de arquitectura. Error. La dirección de la primera propiedad que Rafael compró. Error. El año en que Miguel nació. Error. Demasiados intentos incorrectos. Intente nuevamente en 120 minutos. 2 horas. El teléfono me estaba castigando por mi ignorancia. Los días se arrastraban como tortura lenta. Durante el día, veía cómo mis hijos desmantelaban la vida que Rafael y yo construimos. Miguel vendió 3 de los autos clásicos de su padre en la primera semana. Carolina contrató una empresa de mudanzas para catalogar y empacar todo lo de valor. José se instaló en la propiedad de Cabo y publicaba fotografías en redes sociales, bebiendo cócteles junto a la piscina infinita. Durante las noches, yo intentaba descifrar el teléfono. Probé secuencias numéricas, fechas históricas que Rafael mencionaba, números de la suerte, códigos postales de lugares donde vivimos. Nada funcionaba. El tiempo de espera aumentaba exponencialmente. 4 horas, 8 horas, 16 horas. El teléfono se estaba volviendo inaccesible. En la tercera semana, Miguel entró a mi habitación sin tocar. Yo estaba sentada en la cama, el teléfono en mis manos, lágrimas secas en mis mejillas. Todavía con esa cosa. Su voz destilaba desprecio. Mamá, es patético. Es un teléfono viejo. Probablemente papá lo dejó ahí olvidado hace años y el abogado pensó que era importante. Tu padre no olvidaba nada. Mi voz sonaba ronca de tanto llorar en silencio. Lo que sea. Miguel se encogió de hombros. Tenemos que hablar de tu situación. Los 30 días terminan en una semana. Carolina encontró un apartamento para ti. Una habitación, baño, cocineta. Es pequeño pero suficiente para una persona sola. Una habitación. Es todo lo que necesitas. No vas a recibir visitas. Tus amigas dejaron de llamarte hace años porque nunca tenías tiempo para ellas. Estabas demasiado ocupada siendo la esposa perfecta. La crueldad en su voz era como veneno. El apartamento cuesta $900 al mes. Pagaremos los primeros 6 meses, después tendrás que arreglártelas. ¿Arreglármelas? Tengo 66 años. No he trabajado en 45. ¿Cómo se supone que me arregle? No es mi problema, mamá. Papá tomó sus decisiones. Tal vez debiste ser mejor esposa. Miguel salió de la habitación dejando esas palabras clavadas en mi pecho como puñales oxidados. Esa noche intenté con el teléfono nuevamente. Mis dedos temblaban sobre los números. Ya casi no quedaban combinaciones lógicas por probar. Ingresé la fecha de mi cumpleaños. 70 y cumplirá en 3 meses. Contraseña incorrecta. Demasiados intentos. El dispositivo quedará bloqueado por 30 días. 30 días. El mismo tiempo que tenía para abandonar mi hogar. El teléfono se apagó completamente. La pantalla quedó negra, muerta, sin responder a ningún botón. Lo sacudí, desesperada. Intenté encenderlo de nuevo. Nada. Rafael me había dejado un acertijo imposible y ahora ni siquiera podía seguir intentando resolverlo. La mudanza fue humillante. 2 hombres con uniformes grises empacaron mis pocas pertenencias en cajas de cartón. Ropa. Algunos libros. Fotografías que nadie más quería. Todo cupo en la parte trasera de una camioneta vieja. 45 años de vida reducidos a 8 cajas. Carolina supervisó personalmente que yo no me llevara nada de valor.
Revisó cada caja, cada bolsa, como si fuera una ladrona en mi propia casa. Es solo protocolo, mamá. No te ofendas. No te ofendas. Como si la humillación fuera algo opcional. El apartamento era exactamente como Miguel lo describió. Una habitación con paredes color beige desgastado, ventana que daba a un callejón sucio, baño tan pequeño que apenas cabía el inodoro y la regadera. La cocineta consistía en una estufa eléctrica de 2 hornillas y un refrigerador que hacía ruidos inquietantes cada 20 minutos. Los hombres dejaron las cajas en el centro de la habitación y se fueron. Me senté en el colchón delgado que venía incluido con el alquiler. El teléfono de Rafael estaba en mi bolso. Todavía apagado. Todavía bloqueado. Todavía burlándose de mí. Afuera, la ciudad vivía su vida normal. Autos pasaban. Gente reía. El mundo seguía girando mientras el mío se había detenido por completo. Saqué el teléfono y lo miré. La pantalla negra reflejaba mi rostro. Me veía vieja, destruida, derrotada. ¿Qué querías que encontrara, Rafael? Le pregunté al aparato muerto. ¿Por qué me hiciste esto? El silencio fue su única respuesta. Los días en ese apartamento se convirtieron en una rutina de supervivencia y obsesión. Cada mañana despertaba en ese colchón delgado que crujía con cada movimiento, mirando el techo manchado de humedad, preguntándome cómo había llegado hasta ahí. La mujer que fui, la arquitecta brillante que diseñaba edificios, que tenía sueños más grandes que el cielo, había desaparecido hace tanto tiempo que ya ni siquiera recordaba su rostro. El teléfono permanecía sobre la mesita de noche improvisada, una caja de madera volteada que encontré en la basura del edificio. Seguía apagado. Muerto. Llevaba 2 semanas bloqueado y yo contaba cada hora que pasaba hasta que se cumplieran los 30 días y pudiera intentar nuevamente. El dinero que Miguel prometió llegó una sola vez. $600 depositados en mi cuenta con una nota escrita a mano. Reducimos el monto. Consideramos que gastas demasiado. $600 para renta, comida, servicios, medicinas. Mi presión arterial necesitaba pastillas que costaban $80 al mes. Decidí saltarme dosis para que duraran más. Comía una vez al día. Pan barato del supermercado de descuento, a veces un pedazo de queso cuando había oferta. El hambre se volvió mi compañera constante, ese dolor sordo en el estómago que eventualmente te acostumbras a ignorar. Perdí peso. Mi ropa colgaba floja sobre mis huesos. Cuando me miraba al espejo del baño, veía a una extraña. Una mujer fantasma que solía ser yo. Mis hijos no llamaban. Ni una sola vez. Intenté comunicarme con Miguel la 3ª semana. Marqué su número desde el teléfono público de la esquina porque ya no podía pagar celular. Su secretaria contestó con esa voz profesional y fría. El señor Mendoza está en una reunión importante. Soy su madre. Es urgente. Dejará que le devuelva la llamada cuando tenga tiempo. Nunca devolvió la llamada. Intenté con Carolina. Su teléfono sonó 6 veces antes de ir al buzón de voz. Hola, has llamado a Carolina Mendoza. Deja tu mensaje después del tono. Ni siquiera se molestó en incluir un saludo cálido. Dejé un mensaje. Luego otro más. Silencio absoluto. José fue el único que respondió, pero solo con un mensaje de texto. Mamá, necesito espacio. Lo que está pasando es complicado para mí también. Por favor, entiende. Espacio. Él tenía una mansión en Cabo y yo tenía 20 metros cuadrados de desesperación. Las noches eran peores. El edificio estaba lleno de ruidos que me mantenían despierta. Parejas peleando en el apartamento de arriba. Música a todo volumen desde el pasillo. Sirenas constantes en la calle. Y yo, acostada en la oscuridad, sosteniendo ese teléfono apagado contra mi pecho como si fuera lo único que me conectaba con la realidad. Hablaba con él. Con Rafael. Con el teléfono. Con ambos. ¿Por qué me odiabas tanto? ¿Qué hice para merecer esto? Dejé todo por ti. Mi carrera. Mis sueños. Mis amigas. Me convertí en la esposa que necesitabas, la madre que tus hijos necesitaban. Me borré a mí misma para que ustedes pudieran brillar. Y esto es lo que recibo. El teléfono nunca respondía. Pero yo seguía hablando.
Cumplí 67 años en ese apartamento. Nadie lo recordó. Ni una llamada. Ni un mensaje. Ni una palabra. Pasé el día sentada junto a la ventana, mirando el callejón sucio, comiendo pan seco, contando las horas hasta que el teléfono pudiera desbloquearse nuevamente. Cuando finalmente se cumplieron los 30 días, mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el aparato. Presioné el botón de encendido. La pantalla parpadeó. El logo apareció. Luego la fotografía de nuestra boda. Y finalmente, la pantalla de bloqueo. Ingrese contraseña. 6 círculos vacíos esperándome. Esta vez fui más cuidadosa. Más estratégica. Había pasado 30 días pensando, recordando, analizando cada momento significativo de nuestra vida juntos. Tenía una lista escrita en un cuaderno viejo, todas las posibles combinaciones que aún no había intentado. Empecé con la fecha en que Rafael llegó a este país. Error. El número de su primer departamento rentado. Error. La fecha en que abrió su primera cuenta bancaria. Error. Cada error era una puñalada. Pero continué. Tenía que continuar. Porque si me rendía, entonces todo había sido para nada. Mi vida entera había sido para nada. Probé la fecha en que Rafael me propuso matrimonio. Estábamos en un restaurante italiano barato. Él no tenía dinero para un anillo todavía, pero me lo pidió de todas formas. Yo dije que sí sin dudarlo. Error. Probé el día en que compramos nuestra primera casa. Una propiedad pequeña en un vecindario olvidado, pero era nuestra. Error. Demasiados intentos incorrectos. Intente nuevamente en 30 minutos. 30 minutos que se sintieron como 30 años. Cuando pude intentar otra vez, algo cambió en mi estrategia. Dejé de pensar en fechas felices. Empecé a pensar en fechas dolorosas. Rafael no era un hombre sentimental. Era pragmático. Duro. Construido por el sufrimiento. Intenté la fecha en que su padre murió. Rafael tenía 15 años. Nunca habló mucho de eso, pero yo sabía que lo había marcado profundamente. Error. La fecha en que perdimos nuestro primer negocio. Casi nos declaramos en bancarrota. Rafael no durmió durante semanas. Error. La fecha en que su madre fue deportada. Él no pudo hacer nada para detenerlo. Tenía 19 años y se sintió completamente impotente. Error. Demasiados intentos incorrectos. Intente nuevamente en 60 minutos. Esto se estaba convirtiendo en una pesadilla interminable. Cada intento fallido me hundía más profundo en la desesperación. Empecé a preguntarme si Rafael simplemente había elegido una contraseña aleatoria. Algo sin significado. Solo números al azar para torturarme eternamente. Pero no. Rafael nunca hacía nada sin propósito. Cada decisión que tomó en su vida tuvo una razón calculada detrás. Este teléfono no era diferente. Había una respuesta. Solo tenía que encontrarla. Pasaron 2 meses más. El dinero de Miguel dejó de llegar completamente. Llamé a la oficina otra vez. Esta vez ni siquiera la secretaria contestó, solo una máquina con opciones automatizadas que me llevaban en círculos sin fin. Dejé mensajes desesperados. Súplicas. Nada. Empecé a vender mis cosas. Primero la ropa que ya no me quedaba por la pérdida de peso. Luego los libros. Las fotografías enmarcadas. Todo lo que tenía algún valor, por mínimo que fuera. Una tienda de segunda mano me daba unos $1 por cada carga. No era suficiente, nunca era suficiente, pero me mantenía con vida un día más. El dueño del edificio tocó mi puerta en la mañana del tercer mes. Era un hombre corpulento con aliento a cerveza y ojos que no mostraban compasión. Señora Mendoza, debe 2 meses de renta. Lo sé. Mis hijos prometieron pagar, pero... No me importan sus hijos. Necesito el dinero o tendrá que irse. Por favor, solo necesito un poco más de tiempo. 2 semanas. Si no paga, la echo. Cerró la puerta dejando el ultimátum flotando en el aire como sentencia de muerte. 2 semanas. $1,800 que no tenía y ninguna forma de conseguirlos. Esa noche, sentada en el colchón, con el estómago vacío y el corazón más vacío aún, sostuve el teléfono entre mis manos.
Ya ni siquiera intentaba desbloquearlo. Solo lo miraba, buscando respuestas en su pantalla oscura. Rafael, si hay algo de ti todavía en este mundo, necesito que me des una señal. Cualquier cosa. Porque no puedo más. Me estoy rompiendo. Ya no soy fuerte. Ya no soy nada. El teléfono permaneció en silencio. Pero entonces, algo cambió. Una sensación extraña, como electricidad en el aire. Miré la pantalla. Seguía apagada. Pero había algo diferente. No podía explicarlo. Era como si el objeto en mis manos hubiera cobrado vida propia por un segundo. Lo encendí nuevamente. La rutina conocida, logo, fotografía, pantalla de bloqueo. Esta vez, no pensé. No calculé. Solo dejé que mis dedos se movieran por instinto. Números que salieron de algún lugar profundo de mi memoria, un lugar que no sabía que existía. 2, 3, 0, 8, 7, 9. Nuestra fecha de aniversario. La primera que intenté meses atrás. Pero esta vez, agregué algo más. 2 números adicionales. 7, 0, 2, 3, 0, 8, 7, 9, 7, 0. La pantalla parpadeó. Mi corazón dejó de latir. Los círculos se llenaron de verde. El teléfono se desbloqueó. La pantalla se iluminó con un brillo casi cegador en la oscuridad de mi apartamento miserable. Mis manos temblaban tanto que casi dejó caer el teléfono. Después de meses de intentos fallidos, de frustración acumulada, de noches llorando en silencio, finalmente había desbloqueado el dispositivo que Rafael me dejó como única herencia. La fecha de nuestro aniversario más mi edad cuando nos casamos. 25 años. 23087970. Era tan obvio y tan oculto al mismo tiempo. Rafael siempre decía que yo era la mujer más hermosa del mundo el día que nos casamos. Guardaba esa fecha como si fuera sagrada. Y yo, estúpidamente, había intentado solo la fecha sin pensar en agregar mi edad de ese momento. La pantalla principal apareció. No había aplicaciones normales. Sin redes sociales. Sin juegos. Solo 3 iconos en el centro de la pantalla negra, una carpeta llamada para Rosaura, un calendario con una fecha marcada en rojo y una aplicación de grabadora de voz. Mis dedos flotaban sobre la pantalla sin atreverme a tocar nada. El corazón me latía tan fuerte que podía sentirlo en mis oídos. ¿Qué había dejado Rafael ahí dentro? ¿Por qué todo este misterio? ¿Por qué torturarme durante meses antes de revelar lo que fuera que esto contenía? Toqué la carpeta primero. Se abrió mostrando una lista de archivos numerados. Archivo 1. Archivo 2. Archivo 3. Seguían hasta el archivo 15. Cada uno tenía un tamaño considerable, probablemente documentos o fotografías. Abrí el primer archivo. Era un documento escaneado. Un contrato de propiedad. Leí la primera línea y mi respiración se detuvo. Propiedad registrada a nombre de Rosaura Mendoza. Una dirección en San Diego. Un edificio comercial de 4 pisos en una zona premium del centro. Valor estimado, $3.200.000. Y estaba a mi nombre. Había estado a mi nombre durante los últimos 8 años. Mis ojos recorrían el documento sin poder procesar lo que veían. La firma de Rafael estaba ahí, junto con sellos notariales, fechas, todo legítimo. Esto no era una broma ni un error. Era real. Abrí el segundo archivo con dedos temblorosos. Otro contrato de propiedad. Esta vez un complejo de departamentos en Portland. 24 unidades rentadas. A mi nombre. Valor, $2.800.000. El tercer archivo. Una bodega industrial en Las Vegas. $1.400.000. A mi nombre. Cuarto archivo. Quinto. Sexto. Seguí abriendo documentos como una mujer poseída. Propiedades por toda la costa oeste. Edificios. Terrenos. Inversiones. Todas registradas a mi nombre. Todas con documentación legal impecable. Todas valiendo millones. Cuando terminé de revisar los 15 archivos, mis manos temblaban tanto que tuve que soltar el teléfono sobre el colchón. Los números danzaban en mi cabeza. Sumé mentalmente, aunque apenas podía pensar con claridad.
$42 millones. 42 millones de dólares en propiedades que yo no sabía que existían, todas legalmente mías, escondidas durante años en registros que nunca revisé porque confiaba ciegamente en Rafael para manejar las finanzas. El mundo giraba a mi alrededor. Las paredes del apartamento miserable parecían cerrarse. El aire se volvió denso, difícil de respirar. Esto no podía ser real. Era demasiado. Era imposible. Pero ahí estaban los documentos. Escaneados. Firmados. Reales. Rafael me había dejado un imperio secreto. Mientras mis hijos se peleaban por sus 50 millones, yo tenía 42 millones escondidos en propiedades que nadie más conocía. Y según los documentos, todas estas propiedades estaban generando ingresos. Rentas. Ganancias. Dinero que había estado fluyendo a una cuenta bancaria que tampoco sabía que tenía. Salí de la carpeta y toqué el icono del calendario. Se abrió mostrando un solo día marcado, 18 de octubre. Mi cumpleaños número 70. Faltaban 3 semanas exactas. Había una nota adjunta. Todo se revelará en esta fecha. Espera, mi amor. Espera. 3 semanas. Rafael quería que esperara 3 semanas más antes de revelar todo. ¿Pero por qué? ¿Qué más había? Ya me había dejado una fortuna. ¿Qué más podía haber? Toqué el tercer icono. La grabadora de voz. Había una sola grabación guardada. Duración, 43 minutos. Fecha de grabación, 2 semanas antes de que Rafael muriera. 2 semanas antes de que su corazón explotara en esa oficina rodeado de planos y contratos. Mi dedo flotaba sobre el botón de reproducción. Una parte de mí quería presionarlo inmediatamente. Escuchar su voz otra vez. Entender qué demonios estaba pasando. Pero otra parte tenía miedo. Un miedo profundo y primitivo de lo que esa grabación podría contener. Las lágrimas empezaron a caer antes de que pudiera detenerlas. No eran lágrimas de tristeza. Eran de confusión, de rabia, de alivio, de 1000 emociones contradictorias golpeándome al mismo tiempo. ¿Por qué no me dijiste nada? Le hablé al teléfono como si Rafael pudiera escucharme. ¿Por qué me dejaste sufrir? ¿Por qué me hiciste pasar por todo esto? Pero yo conocía a Rafael. Conocía cómo pensaba, cómo planeaba, cómo cada movimiento que hacía tenía 10 pasos calculados por adelantado. Esto no era crueldad sin propósito. Era una prueba, o una lección, o ambas cosas. Sequé mis lágrimas con el dorso de la mano. Respiré profundo y presioné el botón de reproducción. Estática. Luego un carraspeo. Y entonces su voz, clara como si estuviera sentado junto a mí. Hola, Rosaura. Si estás escuchando esto, significa que logré mantener este plan en secreto hasta el final. Significa que morí sin decirte nada. Y significa que has pasado por el infierno que diseñé específicamente para ti. Su tono era calmado. Sereno, como cuando explicaba contratos de negocios o decisiones financieras. Sé que estás furiosa conmigo ahora mismo. Tienes todo el derecho. Te dejé un teléfono bloqueado mientras nuestros hijos se quedaban con todo lo visible. Te hice parecer la tonta, la olvidada, la que no valía nada. Y peor aún, dejé que ellos te humillaran. Dejé que te echaran de tu propia casa. Dejé que pasaras hambre y frío en algún lugar horrible. Pausa. Podía escuchar su respiración pesada en la grabación. Lo siento, amor. Siento cada segundo de dolor que te causé. Pero necesitaba que pasara exactamente así. Necesitaba que nuestros hijos mostraran quiénes realmente son cuando creen que ganaron todo. Necesitaba que el mundo los viera sin máscaras. Y más importante, necesitaba que tú te vieras a ti misma sin mí. Mi mano cubría mi boca. Las lágrimas caían silenciosas. Durante 45 años fuiste mi esposa, mi compañera, la madre de mis hijos. Pero en algún lugar del camino, olvidaste quién eras antes de ser todo eso. Olvidaste a la arquitecta brillante, a la mujer con sueños propios. Te convertiste en mi sombra. Y yo lo permití porque era más fácil para mí, más conveniente. Su voz se quebró ligeramente. Este teléfono no es solo una herencia, Rosaura.
Es tu liberación. Los documentos que encontraste son reales. El dinero es tuyo. Siempre lo fue. Construí ese imperio paralelo usando tu nombre porque sabía que algún día necesitarías ser independiente. Sabía que nuestros hijos se convertirían en monstruos codiciosos. Los vi crecer y me negué a verlo claramente. Ese fue mi mayor fracaso como padre. La grabación continuaba. Cada palabra era un martillo golpeando mi corazón. En 3 semanas cumplirás 70 años. Ese día, este teléfono desbloqueará el resto del plan. Pero por ahora, quiero que sepas algo, no estás sola. Nunca lo estuviste. Y lo que viene después cambiará todo. Estática. Fin de la grabación. Me quedé sentada en la oscuridad, el teléfono todavía en mis manos, procesando lo que acababa de escuchar. No dormí esa noche. No pude. Me quedé sentada en ese colchón delgado, sosteniendo el teléfono como si fuera un objeto sagrado, reproduciendo la grabación de Rafael una y otra vez hasta memorizar cada palabra, cada pausa, cada respiración. Su voz llenaba el apartamento vacío, haciéndolo sentir menos solitario, menos miserable. Pero también llenaba mi cabeza con 1000 preguntas que no tenían respuesta todavía. ¿Qué más había planeado? ¿Qué pasaría en mi cumpleaños número 70? ¿Por qué esperar tanto? Ya me había dado las propiedades, ya me había dado una fortuna que ni siquiera sabía que existía. ¿Qué más podía haber? Cuando el sol comenzó a filtrarse por la ventana sucia, iluminando las grietas en las paredes, tomé una decisión. No le diría nada a mis hijos. Todavía no. Rafael había diseñado esto como una prueba, como una revelación calculada. Si había esperado hasta mi cumpleaños para revelar todo, entonces yo también esperaría. Quería ver hasta dónde llegaba su codicia. Hasta dónde estaban dispuestos a hundirme antes de que la verdad saliera a la luz. Los siguientes días fueron extraños. Yo seguía siendo la misma mujer pobre viviendo en ese apartamento horrible, comiendo pan barato, contando centavos. Pero ahora había un secreto ardiendo dentro de mí. Un conocimiento que cambiaba todo. Caminaba por las calles sintiendo como si tuviera un superpoder invisible. La gente me veía y solo observaba a una vieja olvidada. No sabían que yo era dueña de edificios, de propiedades, de un imperio escondido. El dueño del apartamento volvió a tocar mi puerta. Sus golpes eran agresivos, impacientes. Señora Mendoza. Se acabó el tiempo. O paga ahora o la echo hoy mismo. Abrí la puerta solo una rendija. Él olía a alcohol y sudor rancio. Necesito 2 días más. Por favor. Ya le di 2 semanas. No hay más extensiones. 2 días. Se lo suplico. Algo en mi voz, tal vez la desesperación genuina, lo hizo dudar. Resopló con frustración. 2 días. Ni uno más. Y será mejor que tenga el dinero completo o llamaré a la policía para que la saquen. Se fue maldiciendo por lo bajo. Cerré la puerta y me apoyé contra ella. 2 días. Mi cumpleaños era en 19 días. Todavía faltaba demasiado. Pero yo tenía documentos que probaban que era dueña de 42 millones en propiedades. Técnicamente podía ir a un banco, mostrar los papeles, acceder a las cuentas. Pero algo me detenía. La voz de Rafael en esa grabación. Espera, mi amor. Espera. Decidí intentar una última vez con mis hijos. Tal vez, solo tal vez, quedaba algo de humanidad en ellos. Tomé el autobús hasta la oficina de Miguel. El trayecto duró 1 hora y media, atravesando la ciudad desde mi vecindario olvidado hasta el distrito financiero brillante donde mi hijo mayor jugaba a ser empresario importante. El edificio donde trabajaba era de cristal y acero, imponente, frío. El lobby tenía pisos de mármol tan pulidos que podía ver mi reflejo. Me veía pequeña, insignificante. La recepcionista me detuvo antes de que pudiera acercarme a los elevadores. ¿Tiene cita? Soy la madre de Miguel Mendoza. Necesito verlo. Ella me miró de arriba abajo, evaluando mi ropa gastada, mis zapatos viejos, mi rostro cansado. Su expresión cambió a algo entre lástima y desprecio. El señor Mendoza está en reuniones todo el día. ¿Puedo dejarle un mensaje? Por favor, solo 5 minutos. Es urgente. Lo siento, señora. Sin cita,
No puedo dejarla subir. Su tono era final, inflexible. Me quedé parada ahí como una tonta, sintiendo las miradas de la gente que pasaba. Ejecutivos con trajes caros, mujeres con tacones que sonaban como martillos contra el mármol. Todos ocupados, todos importantes. Y yo, una vieja estorbando en su mundo perfecto. Esperé en el lobby durante 3 horas. Sentada en una banca cerca de la entrada, observando personas ir y venir. La recepcionista me lanzaba miradas ocasionales, molestas, como si mi presencia contaminara el ambiente elegante. Finalmente, Miguel salió del elevador. Iba con otros 2 hombres en trajes grises, riendo de algo que uno de ellos había dicho. Me puse de pie rápidamente, casi tropezando con mis propios pies. Miguel. Él se detuvo. La sonrisa desapareció de su rostro, reemplazada por algo cercano a la vergüenza. Pero solo duró un segundo. Luego vino la irritación. Mamá, ¿qué haces aquí? Necesito hablar contigo. Es importante. Los hombres con él intercambiaron miradas incómodas. Miguel les hizo un gesto. Adelántense. Los alcanzo en el restaurante. Esperó hasta que se fueron. Luego me miró con esos ojos fríos que antes fueron los ojos inocentes de mi bebé. Tienes 2 minutos. Habla. Me van a echar del apartamento. No tengo dinero para la renta. Necesito ayuda. Te dimos dinero al principio. No fue suficiente. Apenas alcanza para comer. Y ustedes dejaron de enviar más. Porque consideramos que debías aprender a administrarte. Su voz era condescendiente, como si le hablara a una niña tonta. Miguel, soy tu madre. ¿Cómo puedes dejarme en la calle? Papá tomó sus decisiones. Él sabía lo que hacía. Si te dejó solo un teléfono, por algo fue. Ese teléfono. Me detuve. Casi lo digo. Casi le revelo todo ahí mismo. Pero algo me detuvo. La forma en que me miraba. Como si yo fuera un problema que necesitaba resolver rápidamente para volver a su vida importante. Ese teléfono es todo lo que tengo de él. Exacto. Así que guárdalo como recuerdo y sigue adelante. Busca trabajo. No sé, limpia casas o algo. Tienes 67 años, no 100. Todavía puede ser útil. Cada palabra era una bofetada. Pero lo peor era su expresión. Indiferente. Aburrida. Como si esta conversación fuera una pérdida de tiempo que podría estar usando para ganar más dinero. ¿Eso es todo lo que valgo para ti? Después de todo lo que hice por ustedes. Ay, mamá. Siempre tan dramática. Hiciste lo que se supone que hacen las madres. Nadie te pidió que fueras mártir. Revisó su reloj carísimo. Tengo que irme. Buena suerte con tu situación. Se dio vuelta y caminó hacia la puerta de cristal. No volteó. Ni una sola vez. Me quedé parada en ese lobby como estatua de sal. La recepcionista me miraba con una mezcla de lástima y alivio de que finalmente me iría. Las lágrimas querían salir, pero me las tragué. No aquí. No frente a toda esta gente. Salí del edificio y caminé sin rumbo durante horas. Mis pies dolían, pero no me importaba. El dolor físico era más fácil de manejar que el dolor que sentía en el pecho. Ese vacío enorme donde solía estar el amor de mis hijos. Cuando volví al apartamento, ya había oscurecido. Encontré una nota pegada en mi puerta. Era del dueño. Último aviso. Pague mañana o seré forzado a tomar acciones legales. Me senté en el piso del pasillo, con la espalda contra la puerta, sosteniendo esa nota. El teléfono de Rafael estaba en mi bolso. Lo saqué y miré la pantalla. El calendario todavía mostraba esa fecha marcada, 18 de octubre. Todavía faltaban 18 días. Rafael, no sé si puedo esperar tanto. Le susurré al teléfono. No sé si soy tan fuerte como tú pensabas que era. Pero entonces recordé algo de la grabación. Algo que había pasado por alto en mi primera escucha. Rafael había dicho, no estás sola. Nunca lo estuviste. ¿Qué significaba eso? Yo estaba completamente sola. Mis hijos me habían abandonado.
No tenía amigas porque las había descuidado durante años por atender a mi familia. No tenía a nadie. A menos que Rafael hubiera dejado algo más. Alguien más. Volví a entrar al apartamento y abrí el teléfono. Revisé cada icono, cada carpeta, buscando algo que hubiera pasado por alto. Y entonces lo vi. En la esquina inferior de la pantalla, casi invisible. Un icono de contactos. Lo abrí. Había un solo número guardado. Sin nombre. Solo un número con código de área de California. Mi dedo flotaba sobre el botón de llamada. ¿Debía hacerlo? ¿Quién era esta persona? ¿Por qué Rafael había dejado solo este contacto? Respiré profundo. Presioné llamar. El teléfono sonó 3 veces. 4. 5. Pensé que nadie contestaría. Pero entonces, una voz masculina, mayor, cálida. Hola, Rosaura. He estado esperando tu llamada. Mi voz se atascó en mi garganta. Ese hombre al otro lado de la línea conocía mi nombre. Me había estado esperando. Pero yo no tenía idea de quién era. ¿Quién es usted? Logré articular finalmente, mis dedos apretando el teléfono con tanta fuerza que los nudillos se pusieron blancos. Mi nombre es Antonio Ruiz. Fui el mejor amigo de Rafael durante 40 años. También soy su abogado personal, diferente de Francisco, quien manejaba los asuntos corporativos de la familia. Su voz era gentil, paciente, como si entendiera perfectamente mi confusión. Rafael me pidió que esperara tu llamada. Me dijo que llegaría exactamente cuando más lo necesitaras. No entiendo nada de esto. Lo sé. Y lamento profundamente por lo que has estado pasando. Rafael me contó todo el plan. Al principio pensé que estaba loco, que era demasiado cruel hacerte sufrir así. Pero él insistió. Dijo que era la única manera de que despertaras. ¿Despertar de qué? De 45 años de ser invisible. De ser la sombra de otros. De olvidarte de quién eras. Antonio hizo una pausa. ¿Encontraste los documentos de las propiedades? Sí. Todavía no puedo creer que sean reales. Son completamente reales y legales. Cada una de esas propiedades ha estado generando ingresos durante años. El dinero se ha estado acumulando en una cuenta especial a tu nombre. Actualmente hay aproximadamente $6.300.000 en efectivo disponible, además del valor de las propiedades. Las piernas me fallaron. Tuve que sentarme en el colchón antes de caer. 6 millones. En efectivo. Disponibles. Mientras yo estaba a punto de ser echada a la calle por no poder pagar $1,800. ¿Por qué Rafael no me dijo nada? ¿Por qué dejarme sufrir así? Porque te conocía mejor que nadie, Rosaura. Sabía que si te lo decía mientras él estaba vivo, tú insistirías en que ese dinero se usara para los niños, para la familia, para cualquiera menos para ti. Siempre fuiste así. Siempre poniéndote al final. Tenía razón. Antonio tenía completamente razón. Si Rafael me hubiera dicho que tenía ese imperio secreto, yo habría insistido en que se lo dieran a Miguel, a Carolina, a José. Nunca hubiera considerado que yo merecía algo para mí misma. ¿Qué se supone que debo hacer ahora? Por ahora, nada. Rafael fue muy específico sobre eso. Quiere que esperes hasta tu cumpleaños. Ese día, todo se revelará completamente. Hay más de lo que has visto hasta ahora. ¿Más? ¿Qué más puede haber? No puedo decírtelo. Rafael me hizo jurar que no interferiría con su plan. Pero puedo ayudarte con tu situación inmediata. Entiendo que estás a punto de ser desalojada. Mañana. Si no pago mañana, me echan. Eso no va a pasar. Te transferiré $10,000 esta noche. Úsalos para pagar la renta atrasada y tener algo para vivir hasta tu cumpleaños. El dinero vendrá de tu propia cuenta, no es caridad. Es tuyo. No sé qué decir. No digas nada. Solo resiste un poco más. Faltan solo 17 días. Rafael tenía razón sobre muchas cosas, pero especialmente sobre ti. Eres más fuerte de lo que crees. Su voz se suavizó. Una cosa más, Rosaura. Tus hijos no saben nada de esto. Francisco, el otro abogado,
Tampoco. Rafael compartimentó todo para que nadie pudiera arruinar el plan. Cuando llegue tu cumpleaños, todos se llevarán una sorpresa. Especialmente mis hijos. Especialmente ellos. Podía escuchar una sonrisa en su voz. Cuídate, Rosaura. Y no dudes en llamarme si necesitas algo. Ese número siempre estará disponible para ti. La llamada terminó. Me quedé mirando el teléfono, procesando todo. Rafael había planeado esto con una precisión quirúrgica. Cada detalle, cada momento de sufrimiento tenía un propósito. Y aunque parte de mí todavía estaba furiosa con él por hacerme pasar por esto, otra parte comenzaba a entender. Me había liberado. A su manera retorcida y complicada, me había dado la oportunidad de verme a mí misma sin él, sin mis hijos, sin nadie más definiéndome. Esa noche, por primera vez en meses, comí una comida decente. Usé los últimos dólares que tenía para comprar pollo, arroz y vegetales. Cociné en esa estufa eléctrica diminuta y el aroma llenó el apartamento, haciéndolo sentir casi como un hogar. Mientras comía, revisé mi teléfono constantemente, esperando la transferencia que Antonio había prometido. Llegó a las 11 de la noche. Una notificación bancaria iluminó la pantalla. Depósito recibido, 10,000 pesos. Miré esos números hasta que mis ojos se llenaron de lágrimas. No eran lágrimas de tristeza. Eran de alivio, de esperanza, de algo que no había sentido en tanto tiempo que casi había olvidado cómo se sentía. A la mañana siguiente, fui directamente a la oficina del dueño del edificio. Estaba en el primer piso, una habitación pequeña que olía a cigarrillos y documentos viejos. Él estaba sentado detrás de un escritorio desordenado, sorprendido de verme. Señora Mendoza, vengo a cobrar o a llamar a... Puse un sobre en su escritorio. Dentro había $2,000 en efectivo. Lo había retirado esa mañana temprano del cajero automático. Aquí está la renta atrasada más el mes que viene. Todo en efectivo. Él abrió el sobre, contó el dinero 2 veces, mirándome con una mezcla de sorpresa y sospecha. ¿De dónde sacó esto? Eso no es su problema. Estamos en paz. Sí, estamos en paz. Todavía me miraba como si hubiera hecho algo ilegal. Salí de esa oficina con la cabeza en alto. Por primera vez en meses, no tenía que humillarme. No tenía que suplicar. Tenía dinero. Tenía poder. Aunque todavía vivía en ese apartamento horrible, aunque todavía vestía ropa vieja, había algo diferente dentro de mí. Una chispa que había estado apagada durante demasiado tiempo. Los siguientes días pasaron en una niebla extraña. Yo seguía siendo la misma Rosaura por fuera, pero por dentro algo fundamental había cambiado. Caminaba por las calles y veía el mundo diferente. Ya no me sentía como víctima. Me sentía como alguien esperando su momento. Volví a intentar contactar a Carolina. Esta vez, para mi sorpresa, ella contestó. Mamá. Su voz sonaba molesta, como si la hubiera interrumpido en algo importante. Carolina, solo quería saber cómo estás. Ocupada. La mansión necesita remodelaciones completas. El diseñador dice que todo está anticuado. Vamos a gastar cerca de $500,000 en renovaciones. $500,000. La cantidad me habría paralizado hace días. Ahora solo sentía una risa amarga subiendo por mi garganta. Suena costoso. Es una inversión. De todas formas, ¿para qué llamabas? Solo quería escuchar tu voz. Han pasado meses desde que hablamos. Bueno, ya hablamos. Tengo que irme. El diseñador está esperando. Sin despedida, cortó la llamada. Me quedé mirando el teléfono. Ni una pregunta sobre cómo estaba. Ni un segundo de interés genuino. Carolina estaba tan consumida por su nueva riqueza que había olvidado completamente que su madre existía. José tampoco había llamado. Miguel seguía ignorando mis mensajes. Los 3 estaban demasiado ocupados disfrutando su herencia para recordar a la mujer que les dio la vida. Pero yo ya no estaba enojada. Estaba en paz. Porque sabía algo que ellos no sabían. Y en 17 días, todo cambiaría. Pasé ese tiempo preparándome mentalmente. Releía los documentos de las propiedades. Escuchaba la grabación de Rafael.
Hablaba con Antonio ocasionalmente, quien me daba actualizaciones sobre cómo las propiedades estaban generando más ingresos cada mes. También empecé a cuidarme mejor. Comía 3 veces al día. Dormía mejor. Incluso compré ropa nueva, nada extravagante, pero limpia y digna. El cambio era sutil, pero significativo. Y cada noche, antes de dormir, miraba el calendario en el teléfono de Rafael. 17 días. Luego 16. 15. 14. Contando hacia la revelación que cambiaría todo. Los días se arrastraban con una lentitud dolorosa, pero al mismo tiempo volaban. Cada mañana despertaba con una mezcla de anticipación y terror. ¿Qué pasaría cuando llegara mi cumpleaños? ¿Qué más había planeado Rafael? La incertidumbre me carcomía, pero también me mantenía viva de una manera que no había experimentado en décadas. 10 días antes de mi cumpleaños, recibí una llamada inesperada. No era de Antonio. Era de Francisco, el abogado corporativo de la familia. Mi corazón se aceleró. ¿Había descubierto algo? ¿Se había filtrado el plan de Rafael? Señora Mendoza, necesito verla. Es urgente. Su voz sonaba tensa, casi nerviosa. ¿Sobre qué? Prefiero discutirlo en persona. Puede venir a mi oficina mañana a las 2 de la tarde. No tenía opción de negarse sin levantar sospechas. Estaré ahí. Esa noche apenas dormí. Mi mente creaba 1000 escenarios diferentes. Tal vez Miguel había descubierto las propiedades. Tal vez Francisco había encontrado alguna irregularidad en el testamento. Tal vez todo el plan de Rafael estaba a punto de desmoronarse antes de llegar a su conclusión. Llegué a la oficina de Francisco 15 minutos antes. Llevaba uno de mis vestidos nuevos, color gris oscuro, simple pero respetable. La misma recepcionista que me había visto meses atrás, rota y desesperada, ahora me miraba diferente. Todavía no sabía que yo tenía una fortuna, pero algo en mi postura, en mi manera de caminar, había cambiado. Francisco me hizo pasar inmediatamente. Su oficina seguía igual, paredes color crema, diplomas enmarcados, esa mesa pulida donde se había leído el testamento que cambió mi vida. Pero esta vez, él no estaba solo. Miguel estaba ahí. También Carolina y José. Los 3 sentados en las mismas sillas que ocuparon ese día terrible. Y todos me miraban con expresiones que no podía descifrar completamente. ¿Preocupación? ¿Culpa? ¿Miedo? Siéntate, mamá. Miguel señaló la silla vacía al final de la mesa. El mismo lugar donde me habían humillado meses atrás. Me senté lentamente, manteniendo mi expresión neutral. Mi corazón latía como tambor de guerra, pero no iba a dejar que lo notaran. Francisco carraspeó, ajustó sus lentes, y habló con ese tono profesional que usaba para enmascarar incomodidad. Señora Mendoza, la he llamado porque ha surgido una situación complicada. En las últimas semanas, hemos estado auditando las finanzas de Mendoza Properties como parte del proceso de transición. Y hemos descubierto ciertas irregularidades. Irregularidades. Mantuve mi voz calmada. Deudas. Miguel intervino, su rostro tenso. Deudas masivas que papá escondió en la estructura corporativa. Préstamos con intereses altísimos. Proyectos que están perdiendo dinero. Contratos con cláusulas punitivas que nos están destruyendo. Carolina se veía pálida, sus manos temblaban ligeramente. Estamos en problemas serios, mamá. La empresa que pensábamos que valía 50 millones en realidad debe casi 40 millones. Estamos al borde de la bancarrota. Un silencio pesado llenó la oficina. Yo procesaba esta información con una mezcla de shock y comprensión creciente. Rafael había hecho esto. Había estructurado su imperio visible como una trampa. Una hermosa trampa dorada que ahora estaba cerrándose sobre mis hijos. ¿Por qué me cuentan esto? Pregunté finalmente. Francisco intercambió miradas con mis hijos antes de continuar. Porque legalmente, usted todavía es parte de la familia Mendoza. Y hay ciertos activos que podrían estar a su nombre que podrían ayudar a resolver esta crisis. Ahí estaba. La verdadera razón de esta reunión. Ellos estaban desesperados y pensaban que yo podría tener algo de valor escondido en algún lugar. No tengo nada. Dije simplemente.
Ustedes estaban ahí cuando se leyó el testamento. Recibí un teléfono. Eso es todo. Ese teléfono. Miguel se inclinó hacia adelante. Lograste desbloquearlo. Mi mente trabajaba rápidamente. Podía mentir. Podía decir que no. Pero algo en mí quería ver hasta dónde llegarían. Quería ver si había alguna chispa de humanidad real o si todo esto era solo pánico financiero disfrazado de preocupación familiar. Sí, lo desbloqueé. Los tres se tensaron visiblemente. Francisco se inclinó hacia adelante, ansioso. ¿Y qué había dentro? Fotografías viejas, mensajes de voz, recuerdos. No era completamente mentira. Había esas cosas también, solo que no las había mencionado. Nada de valor monetario. La decepción en sus rostros era palpable. Miguel se reclinó en su silla, pasándose las manos por el cabello con frustración. Esto es un desastre. Papá nos dejó un imperio podrido. ¿Por qué haría algo así? Porque quería enseñarles una lección, pensé. Porque quería mostrarles que la codicia tiene consecuencias. Porque ustedes se convirtieron exactamente en el tipo de personas que él despreciaba. Pero no dije nada de eso. Solo me quedé sentada, observando cómo se desmoronaban. Carolina empezó a llorar. No lágrimas delicadas y bonitas. Lágrimas feas, desesperadas, de alguien que ve su mundo perfecto colapsando. Voy a perder la mansión. El diseñador ya gastó 200,000 en renovaciones y ahora no puedo pagarle. Me va a demandar. José se veía enfermo, su piel con un tono verdoso. Vendí 2 de los autos clásicos por muy poco porque necesitaba efectivo rápido. Ahora descubro que esos autos eran parte de la garantía de un préstamo. Estoy en problemas legales graves. Los observé a los 3. Mis hijos. Las personas que crecí pensando que amarían. Y sentí nada. No alegría por su sufrimiento. Pero tampoco compasión. Solo un vacío donde solía estar el amor incondicional de una madre. Lo siento por ustedes. Dije, y era genuino. Sí lo sentía. Sentía que habían llegado a este punto. Sentía que Rafael tuvo que enseñarles de esta manera brutal. Pero no sé cómo puedo ayudar. Podrías hablar con Francisco. Miguel ahora sonaba casi suplicante. Ver si hay alguna manera de reclamar una parte de la herencia. Algo que papá haya pasado por alto. Cualquier cosa. Después de 45 años de matrimonio, tu padre me dejó un teléfono. ¿Realmente crees que pasó por alto algo? Dejé que la ironía pesara en el aire. Ustedes recibieron todo. Yo recibí nada. Esas fueron sus decisiones. Pero tú eras su esposa. Y ustedes son sus hijos. Los interrumpí. Si él quiso castigarme con nada, ¿qué los hace pensar que no quiso castigarlos a ustedes con deudas? El silencio que siguió fue incómodo, tenso. Francisco tosió nerviosamente. Hay otra opción. Ustedes 3 podrían declararse en bancarrota corporativa. Perderían la empresa, las propiedades, todo. Pero podrían empezar de nuevo. Empezar de nuevo. Carolina casi gritó. ¿Con qué? No tenemos nada sin el dinero de papá. Ninguno de nosotros ha trabajado realmente en nuestras vidas. Y ahí estaba. La verdad desnuda y fea. Mis hijos eran parásitos. Hermosos, educados, bien vestidos. Pero parásitos al fin y al cabo. Rafael les había dado todo, y ellos nunca aprendieron a construir nada por sí mismos. Me puse de pie. Si no hay nada más, me gustaría irme. Mamá, espera. José se levantó también. Por primera vez en meses, realmente me miraba. No a través de mí, sino directamente a mis ojos. Lo siento. Por todo. Por cómo te tratamos. Por echarte de la casa. Por todo. Era una disculpa. Finalmente. Pero venía tarde. Venía solo cuando ellos necesitaban algo. No era genuina. Era conveniente. Está bien, José. Mentí. No estaba bien. Nada estaba bien. Espero que encuentren una solución.
Salí de esa oficina sintiéndome extrañamente ligera. Había enfrentado a mis hijos. Había visto su desesperación. Y no había cedido. No les había revelado nada. Rafael estaría orgulloso. En el autobús de regreso a mi apartamento, miré por la ventana la ciudad pasando. Edificios altos. Gente ocupada. Vida sucediendo en todas direcciones. Y yo, sentada ahí con un secreto que cambiaría todo en 9 días. 9 días hasta mi cumpleaños número 70. 9 días hasta que la verdad saliera a la luz. 9 días hasta que Rafael tuviera la última palabra. Los últimos 9 días fueron una agonía dulce. Cada hora que pasaba me acercaba más a la revelación final, pero también aumentaba mi ansiedad. ¿Qué más había planeado Rafael? Ya me había dado una fortuna. Ya había expuesto a nuestros hijos por lo que realmente eran. ¿Qué más podía haber? Antonio llamó 3 días antes de mi cumpleaños. Su voz sonaba diferente, más seria, más formal. Rosaura, necesito que vengas a mi oficina el día de tu cumpleaños. A las 9 de la mañana en punto. ¿Qué va a pasar? Todo se revelará entonces. Rafael dejó instrucciones muy específicas. También he invitado a tus hijos y a Francisco. Todos necesitan estar presentes. Mi estómago se retorció. Ellos saben para qué es la reunión. Solo saben que es sobre asuntos pendientes del patrimonio de Rafael. No tienen idea de lo que realmente viene. Hizo una pausa. Rosaura, prepárate. Lo que está por suceder cambiará todo. No solo para ti, sino para todos. La llamada terminó dejándome con más preguntas que respuestas. Pasé esos 3 días en un estado de nerviosismo constante. Limpiaba el apartamento obsesivamente aunque ya estaba limpio. Releía los documentos de las propiedades. Escuchaba la grabación de Rafael buscando pistas que hubiera pasado por alto. La noche antes de mi cumpleaños no pude dormir. Me quedé despierta mirando el techo, escuchando los sonidos nocturnos del edificio. Alguien discutía en el apartamento de arriba. Un bebé lloraba al fondo del pasillo. La vida continuaba normal para todos excepto para mí. A las 5 de la mañana me rendí y me levanté. Me duché con agua que alternaba entre tibia y helada porque el calentador era impredecible. Me vestí con cuidado. Había comprado un traje color verde oscuro con parte del dinero que Antonio me había dado. No era lujoso, pero era elegante. Apropiado. Me miraba al espejo y casi no reconocía a la mujer que me devolvía la mirada. Ya no era la viuda destruida de hace 3 meses. Había algo diferente en mis ojos. Determinación. Fuerza. Algo que había estado dormido durante 45 años y finalmente estaba despertando. Llegué a la oficina de Antonio a las 8:40. El edificio era diferente al de Francisco. Más antiguo, con ladrillos expuestos y ventanas con marcos de madera. La oficina de Antonio estaba en el 3er piso. Una secretaria mayor me recibió con una sonrisa genuina. Señora Mendoza, el señor Ruiz la está esperando. Me guió por un pasillo con pisos de madera que crujían bajo nuestros pasos. La oficina de Antonio era acogedora, llena de libros, con un escritorio de caoba oscura y sillones de cuero gastado que parecían haber estado ahí por décadas. Antonio se levantó cuando entré. Era un hombre de 70 y tantos años, con cabello completamente blanco, ojos amables detrás de lentes con marco dorado, y una sonrisa que irradiaba calidez. Rosaura. Me tomó las manos con gentileza. Feliz cumpleaños. Gracias. Mi voz salió temblorosa. Siéntate. Los demás llegarán pronto. Pero antes de que lleguen, quiero darte algo. Sacó un sobre grueso de su escritorio y me lo entregó. Estaba sellado con cera roja, un detalle anticuado que era muy propio de Rafael. ¿Qué es esto? Una carta. Rafael la escribió para que la leyeras hoy, antes de la reunión. Tómate tu tiempo. Me dejó sola en la oficina. Mis manos temblaban mientras rompía el sello. Dentro había varias páginas escritas a mano con la letra angular de Rafael. Reconocería esa caligrafía en cualquier parte. Mi querida Rosaura, si estás leyendo esto, significa que sobreviviste. Sabía que lo harías. Eres mucho más fuerte de lo que jamás te diste crédito.
Estos últimos meses han sido un infierno para ti. Lo diseñé así. No porque te odiara, sino porque te amaba demasiado como para dejarte vivir el resto de tu vida como mi sombra. Necesitabas romperte completamente para poder reconstruirte. Nuestros hijos se convirtieron en monstruos. Esa es mi culpa. Les di demasiado. Les enseñé que el dinero era poder, pero nunca les enseñé compasión, humildad o trabajo duro. Cuando vi en qué se habían convertido, supe que tenía que hacer algo drástico. El imperio que heredaron es real, pero está estructurado para enseñarles una lección. Todas esas deudas, todos esos problemas, son consecuencias de decisiones que tomé intencionalmente. Quería que sintieran presión. Quería que entendieran que el dinero sin sabiduría es una maldición. Pero tú, mi amor, tú mereces algo diferente. Ese imperio paralelo que construye a tu nombre es completamente tuyo. 42 millones en propiedades, más los 6 millones en efectivo que se han acumulado. Pero eso no es todo. Hay una tercera parte de mi patrimonio que nadie conoce. Ni siquiera Antonio hasta hace 2 semanas. Durante los últimos 15 años, he estado invirtiendo en empresas tecnológicas, bienes raíces internacionales y fondos de inversión bajo una corporación fantasma registrada en Delaware. Esa corporación vale aproximadamente 68 millones de dólares. Y está completamente a tu nombre. Sumando todo, eres dueña de más de 116 millones de dólares. Eres una de las mujeres más ricas de California, y nadie lo sabe. Hoy, en esta reunión, Antonio revelará todo esto frente a nuestros hijos. Verán tu verdadero poder. Verán que el hombre que pensaban que te había olvidado en realidad te dio todo. Pero aquí viene la parte más importante. Rosaura, ese dinero no es para que te vuelvas como ellos. Es para que reconstruyas tu vida en tus propios términos. Viaja. Diseña edificios otra vez. Persigue los sueños que sacrificaste por nosotros. Vive. Y sobre nuestros hijos. Esa decisión es tuya. Puedes ayudarlos a salir de sus deudas o puedes dejarlos aprender la lección de la manera difícil. No te juzgaré por cualquier decisión que tomes. Ya no soy quien para juzgar. Solo quiero que sepas que cada decisión que tomé, cada momento de dolor que te causé, fue porque creía en ti. En la mujer que eras antes de conocerme. En la mujer que todavía puede ser. Feliz cumpleaños número 70, mi amor. Que estos sean los primeros 70 años de muchos más por venir. Tuyo siempre, Rafael. Las lágrimas caían sobre el papel, manchando la tinta. Pero no eran lágrimas de tristeza. Eran de liberación, de comprensión, de perdón. Rafael me había dado todo. No solo dinero. Me había dado la oportunidad de redescubrirme, de ser fuerte, de ser yo misma nuevamente. La puerta se abrió. Antonio asomó la cabeza. Han llegado. ¿Estás lista? Sequé mis lágrimas. Respiré profundo. Me puse de pie, enderezando mi espalda, levantando mi barbilla. Estoy lista. Entramos a la sala de conferencias. Miguel, Carolina y José ya estaban ahí, sentados en un lado de la mesa. Francisco estaba junto a ellos, su expresión confundida. Ninguno de ellos entendía por qué estaban ahí. Cuando me vieron entrar, sus expresiones fueron de sorpresa. Yo ya no era la mujer rota que habían visto hace días en la oficina de Francisco. Había algo diferente en mí. Poder. Presencia. Control. Me senté al otro lado de la mesa, directamente frente a ellos. Antonio se colocó a la cabecera, abriendo su maletín y sacando documentos. Buenos días a todos. Gracias por venir. Hoy es el cumpleaños número 70 de la señora Rosaura Mendoza. Y según las instrucciones específicas dejadas por Rafael Mendoza, hoy se revelará la verdad completa sobre su patrimonio. Miguel se inclinó hacia adelante, impaciente. ¿Hay más dinero? Algo que pueda ayudarnos con las deudas. Antonio lo miró con una expresión que podría haber sido lástima. O diversión. O ambas. Oh sí, Miguel. Hay mucho más dinero. Pero no es para ti. Y entonces comenzó la revelación que cambiaría todo. Antonio colocó los documentos sobre la mesa con movimientos deliberados, ceremoniales. Cada papel que caía sonaba como sentencia final.
Mis hijos miraban con una mezcla de confusión y esperanza desesperada. Francisco se veía incómodo, como si supiera que algo importante estaba a punto de explotar y él no tenía control sobre ello. Durante los últimos 15 años, Rafael Mendoza construyó un segundo imperio. Un imperio paralelo que nadie en esta sala, excepto yo y ahora Rosaura, conocía. Antonio empujó el primer documento hacia el centro de la mesa. 42 millones de dólares en propiedades inmobiliarias registradas completamente a nombre de Rosaura Mendoza. El silencio fue absoluto. Podía escuchar el tic-tac del reloj en la pared, el zumbido distante del aire acondicionado, mi propio corazón latiendo como tambor de guerra. Miguel fue el primero en reaccionar. Eso es imposible. Papá nos lo habría dicho. Nos habría incluido en... No quería incluirlos. Antonio lo interrumpió con frialdad. De hecho, específicamente los excluyó. Aquí están los registros de propiedad. Cada edificio, cada terreno, cada inversión. Todo a nombre de su esposa. Carolina tomó uno de los documentos con manos temblorosas. Sus ojos recorrían las páginas, cada línea, cada número. El color desaparecía de su rostro con cada segundo que pasaba. Esto no puede ser legal. Papá no estaba bien mentalmente. Estaba bajo estrés. Rafael Mendoza fue evaluado por 3 psiquiatras independientes un mes antes de su muerte. Antonio colocó más papeles. Todos certificaron que estaba en perfecto uso de sus facultades mentales. Cada decisión que tomó fue deliberada, calculada y completamente legal. José miraba fijamente la mesa, su rostro hundido en las manos. Ni siquiera intentaba leer los documentos. Creo que en ese momento él entendió antes que sus hermanos lo que realmente había sucedido. Su padre los había probado. Y todos habían fallado. Pero eso no es todo. Antonio continuó, disfrutando cada palabra. No era crueldad. Era justicia. Rafael también estableció una corporación fantasma hace 15 años. Inversiones en tecnología, bienes raíces internacionales, fondos de capital de riesgo. Esa corporación vale aproximadamente 68 millones de dólares. Empujó otro conjunto de documentos hacia adelante, también registrada completamente a nombre de Rosaura Mendoza. Miguel se puso de pie bruscamente, su silla cayendo hacia atrás con un estruendo. Esto es una mierda. Papá no puede hacer esto. Nosotros somos sus hijos. Y ella es su esposa de 45 años. La voz de Antonio era de acero. La mujer que sacrificó su carrera, sus sueños, todo, para que ustedes 3 pudieran tener la vida que tuvieron. La mujer que ustedes echaron de su propia casa. La mujer que dejaron pasar hambre en un apartamento miserable mientras ustedes gastaban millones en lujos innecesarios. Cada palabra era una bofetada. Miguel se quedó parado, temblando de rabia e impotencia. Carolina lloraba en silencio, su maquillaje corriendo por sus mejillas. José seguía con la cabeza entre las manos, derrotado. Francisco finalmente habló, su voz apenas un susurro. ¿Cuál es el patrimonio total? Sumando las propiedades, el efectivo acumulado y la corporación fantasma, Rosaura Mendoza es dueña de aproximadamente 116 millones de dólares. Antonio se reclinó en su silla. Más del doble de lo que ustedes 3 heredaron. Y a diferencia del patrimonio de ustedes, el de ella no tiene una sola deuda. El silencio que siguió fue devastador. Toda la arrogancia, toda la superioridad, todo el desprecio que mis hijos habían mostrado durante meses se evaporó instantáneamente. Me miraban como si me vieran por primera vez. Ya no era la vieja inútil. Era la mujer más rica de la sala. Mamá. Carolina intentó hablar entre sollozos. No sabíamos. Si hubiéramos sabido, habrían sido diferentes. La interrumpí. Mi voz era calmada, pero firme. ¿Me habrían tratado con respeto si supieran que tenía dinero? ¿Me habrían amado solo porque era conveniente? Ninguno respondió, porque todos sabíamos la respuesta. Me puse de pie lentamente. Por primera vez en esta reunión, todos los ojos estaban sobre mí. Pero ahora no era por lástima o desprecio. Era por respeto, por miedo, por comprensión de que el balance de poder había cambiado completamente.
Durante 45 años me convertí en lo que ustedes necesitaban. La esposa perfecta. La madre sacrificada. La que siempre ponía a todos los demás primero. Caminé alrededor de la mesa, mis pasos resonando en la sala. Y cuando su padre murió, ustedes me descartaron como basura. Me humillaron. Me dejaron sola. Me enseñaron que el amor que les di durante toda mi vida no significaba nada. Miguel abrió la boca para hablar, pero lo detuve con una mirada. Rafael me dio esta fortuna. Pero más importante, me dio la oportunidad de verlos sin las ilusiones de una madre. Los vi tal como son. Codiciosos. Crueles. Egoístas. Hice una pausa. Y ahora tengo una decisión que tomar. Los tres se tensaron. Sabían lo que venía. La pregunta que había estado flotando en el aire desde que Antonio comenzó a revelar todo. Ustedes están en deudas masivas. Al borde de la bancarrota. Y yo tengo más que suficiente dinero para salvarlos. La esperanza brilló en sus ojos. Patética. Desesperada. Pero no voy a hacerlo. El golpe fue visible. Carolina dejó escapar un gemido. José cerró los ojos con fuerza. Miguel apretaba los puños hasta que los nudillos se pusieron blancos. No porque sea vengativa, sino porque su padre tenía razón. Ustedes necesitan aprender esta lección de la manera difícil. Necesitan entender que el dinero sin valores es una maldición. Necesitan construir algo por ustedes mismos por primera vez en sus vidas. Me dirigí a la puerta, luego me detuve y volteé una última vez. Si algún día, no mañana ni el próximo mes, sino algún día en el futuro, cuando hayan aprendido humildad, cuando entiendan el valor del trabajo duro y la compasión, si en ese momento vienen a mí como hijos que realmente aman a su madre y no como mendigos buscando dinero, entonces tal vez, solo tal vez, podamos reconstruir lo que se rompió. Salí de esa sala de conferencias con la cabeza en alto. Detrás de mí escuchaba sollozos, gritos apagados, el sonido de un mundo colapsando. Pero seguí caminando. Porque por primera vez en 70 años, estaba caminando hacia mi propio futuro, no hacia el futuro de alguien más. Antonio me alcanzó en el pasillo. Sonreía. Rafael estaría orgulloso. Lo sé. Y lo sabía. Podía sentirlo. Como si su espíritu estuviera ahí, observando, finalmente en paz. 3 meses después, estaba parada frente a un edificio nuevo en el centro de la ciudad. Mi edificio. No como inversión, sino como mi nuevo estudio de arquitectura. Diseños Rosaura, decía el letrero en la entrada. Pequeño, modesto, pero mío. Había contratado a 3 jóvenes arquitectos talentosos. Les pagaba bien. Les enseñaba todo lo que sabía. Y por primera vez en décadas, estaba creando otra vez. Diseñando. Construyendo. Viviendo. Mis hijos no habían llamado. Escuché por Antonio que habían declarado bancarrota corporativa. Miguel estaba trabajando en una firma de bienes raíces como agente regular. Carolina había vendido la mansión y vivía en un apartamento normal. José había vuelto a la universidad para terminar un título que abandonó años atrás. Tal vez algún día vendrían a mí. Tal vez no. Pero yo estaba en paz con ambas posibilidades. Porque finalmente entendí lo que Rafael había intentado enseñarme. A mayor humillación, mayor preparación. Lo que parecía el final era solo el comienzo de quien realmente era. 70 años me tomó encontrarme a mí misma. Pero valió cada segundo de dolor. Miré el teléfono que Rafael me había dejado, ahora guardado en mi escritorio como reliquia. Sonreí. Gracias, amor. Por creer en mí cuando yo no creía en mí misma. Por darme alas cuando pensaba que solo merecía cadenas. Por recordarme que nunca es demasiado tarde para comenzar de nuevo. Afuera, la ciudad brillaba con posibilidades infinitas. Y yo, Rosaura Mendoza, finalmente estaba lista para vivirlas todas.